Somos de la Escuela General Salvador Alvarado y nuestro equipo está conformado por José Manuel Caroparra, Luisa Sosa y Michelle Acosta. Michelle Acosta y yo les voy a hablar de los carbohidratos. Bueno, los carbohidratos son biomoléculas compuestas por carbono, oxígeno y hidrógeno y su función principal es brindar energía al cuerpo. La clasificación de los carbohidratos es debido en función al número de unidades de sacáridos y monosacáridos que tengan. Estos tienen diferentes tipos, los monosacáridos, y en los monosacáridos se encuentran las hexosas que son de 6 carbonos, y en este caso son la glucosa, fructosa y la lactosa. También están las pentosas, que es la ribosa, la xulosa y la ribosa. También uno de los tipos de carbohidratos que también existen son los disacáridos. Los disacáridos también están en la maltosa, la galactosa y la lactosa. Los polisacáridos son los digeribles, son el almidón y dextrina. Los que son parcialmente digeribles son la nulina y rafinosa. Los que no son digeribles son la celulosa y mucílagos. Los carbohidratos son bastantes. En este caso cumplen una función energética que es la principal que existe, que es brindar energía a nuestro organismo. La función ahorradora, que es la glucosa, es indispensable para mantener la integridad del tejido nervioso. La función plástica, que son los carbohidratos. La función plástica, que son los carbohidratos que forman parte de algunos tejidos. Y la función de fibra dietética. En este caso, los efectos de la fibra de la función son varios. Los carbohidratos los encontramos en diferentes lugares. Por ejemplo, los monosacáridos los encontramos en frutas, frutos secos, verduras dulces. Y los disacáridos los encontramos en la caña del azúcar, la remolacha, la sobrecocción del almidón y el azúcar de leche. Los polisacáridos los encontramos en cereales, tubérculos, leguminosas, carne, pescado, tallos de hojas, vegetales, frutos, granos y algas. Propiedades físicas y químicas. Los carbohidratos son polihidroxialdehídos y polihidroxicetonas, por lo tanto poseen el segundo grupo funcional, aldehído. Características físicas y químicas. Las características físicas de los carbohidratos son que presentan tantos OH que pueden realizar puentes de hidrógeno y ser solubles en agua. Son de alto nivel molecular, de alto peso molecular, como los polisacáridos, y no son solubles en agua a menos que se utilice el calor. Son cristalinos y son solubles en disolventes orgánicos. Características químicas de los carbohidratos son la oxidación, que en este caso el grupo de hidrógeno puede oxidarse para formar un ácido correspondiente, la reducción, y también pueden sufrir fermentación. En la fermentación el alcohol se puede formar el alcohol y el CO2 y la glucosa, fructosa y manosa pueden sufrir y también pueden contribuir a la fermentación de algunas bebidas alcohólicas. Mi nombre es Luisa Paola Domínguez Sosa y yo les voy a hablar sobre las proteínas. Las proteínas son aminoácidos unidos por tipos de enlaces conocidos como enlaces peptídicos. El orden y la disposición de los aminoácidos depende del código genético de cada persona, obviamente. Todas las proteínas están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y algunas otras contienen azufre y fósforo. Las proteínas son esenciales para el crecimiento. También son importantes para la síntesis y el mantenimiento de diversos tejidos o componentes del cuerpo, como son los jugos gástricos, la hemoglobina, las vitaminas hormonales y las enzimas. También ayudan a transportar diversos gases a través de la sangre, como el oxígeno y dióxido de carbono, y funcionan en modo de amortiguadores para mantener el equilibrio ácido-base y la presión ancótica del plasma. También existen las proteínas simples,
que son obtenidas del resultado de la hidrólisis, como las albuminas, las glutelinas, globulinas, albuminoides, prolaminas, protaminas, histonas. Las proteínas complejas son del resultado de la reacción o mutación de una proteína que ha sido sometida a la interacción química de un disolvente o diluyente, como la nucleoproteína, la fotoproteína, lipoproteína, cromoproteína, metaloproteína, etc., entre otras. Las proteínas también facilitan el transporte de gases en los líquidos. Actúan como sustancia de reserva, permiten el movimiento de varios organelos y actúan la facilitación de las reacciones químicas. Este es un dato interesante porque todas las enzimas son proteínas. Eso se debe de saber. Su principal fuente de las proteínas es la nutrición, además de regenerar y formar proteínas. Son las moléculas más abundantes del organismo, que son regulatorias, transportatorias y energéticas. Normalmente las proteínas se encuentran en comida de origen animal. Una de las propiedades químicas de la proteína es la solubilidad, que se mantiene siempre cuando los enlaces fuertes y débiles están presentes. Si se aumenta la temperatura y el pH, se pierde la solubilidad. La capacidad electrolítica, que conduce la electricidad. La especificidad, que determina por su estructura primaria, con orden y capacidad determinada de aminoácidos. Y amortiguador de pH, que se pueden transportar como ácidos o como base. Los lípidos son biomoléculas orgánicas formadas básicamente por carbono e hidrógeno y generalmente también oxígeno, pero en porcentajes mucho más bajos. Además pueden contener también fósforo, nitrógeno y azufre. Es un grupo de sustancias muy heterogéneas que solo tienen en común estas dos características. Son insolubles en agua y son solubles en disolventes orgánicos como éter, cloroformo, bencenio. Una característica básica de los lípidos y de la que la derivan sus principales propiedades biológicas es la hidrofobicidad. La baja solubilidad de los lípidos se debe a que su estructura química es fundamentalmente hidrocarbonada, con gran cantidad de enlaces CH y CC. La naturaleza de estos enlaces es 100% covalente y su momento dipolar es mínimo. El agua, al ser una molécula muy polar con gran facilidad para formar puentes de hidrógeno, no es capaz de interaccionar con estas moléculas. En presencia de moléculas lípidas, el agua adopta en torno a ellas una estructura muy ordenada que maximiza las interacciones entre las propias moléculas de agua, forzando a las moléculas hidrofóbicas al interior de una estructura en forma de jaula, que también reduce la movilidad del lípido. Todo ello se supone una configuración de baja entropía, que resulta energéticamente desfavorable. Esta disminución de entropía es mínima si las moléculas lipídicas se agregan entre sí e interaccionan mediante fuerzas de corto enlace, como las fuerzas de Van der Waals. Este fenómeno recibe el nombre de efecto hidrofílico. Figuras inferiores. Funciones de los lípidos. Los lípidos desempeñan 4 tipos de funciones. Función de reserva. Son la principal reserva energética del organismo. 1 gramo de grasa produce 9 kilocalorías en las reacciones metabólicas de oxidación, mientras que proteínas y glúcidos solo producen 4,1 kilocalorías por gramo. Su función estructural: forma las bicapas lípidas de las membranas, recubren órganos y les dan consistencia o protegen mecánicamente como el tejido adiposo de pies y manos. Función bicatalizadora. En este papel los lípidos favorecen o facilitan las reacciones químicas que se producen en los seres vivos. Cumplen esta función las vitaminas lipídicas, las hormonas esteroideas y las prostaglandinas. Función transportadora. El
El transporte de lípidos desde el intestino hasta su lugar de destino se realiza mediante su emulsión gracias a los ácidos biliares y a los proteolípidos. La clasificación de los lípidos. Los lípidos se clasifican en dos grupos, atendiendo a que posean a su composición ácidos grasos, lípidos saponificables, o los que no lo posean, los lípidos insaponificables. Los lípidos saponificables son simples y complejos. Los simples son aciclicéridos y séridos. Los complejos son fosfolípidos y glucolípidos. Los lípidos insaponificables son terpenos, esteroides y prostaglandinas.